Bienvenidos a esta añeja serie entre libros y cuadernos. Esta vez retomo la serie original vida en tiempos de COVID entre libros y cuadernos, no maratónica, porque en ese tiempo era totalmente maratónica, pero en esta ocasión eh, con un motivo especial, el Mundial de Fútbol 2026, prácticamente Mundial de Estados Unidos. México con su selección aquí, fase de grupos y pasa a lo mejor otros partiditos y otros partidos ahí eh, dados como dicen por ahí, como migajas a México y a Canadá y lo demás pues totalmente Estados Unidos. Pero bueno, es un mundial de fútbol muy complicado, muy complejo, muy politizado, eh, con muchos detalles, finalmente también muy de élite, porque pues para asistir o para ver los partidos completos, pues es difícil el acceso, todo lo contrario como es el origen del fútbol. Pero bueno, muy comercial. Ya desde hace muchísimo tiempo es comercial. Yo tengo la experiencia desde el 66. Quizá en 62 haya visto ahí algo, porque ya desde esa edad tenía yo alguna referencia de fútbol. Mi padre, en paz descanse, me llevó a la construcción del Estadio Azteca, pisé la tierra y vi trabajadores, varillas, vi el nacimiento, ni siquiera el bebé, ¿no? Sino el embrión, ¿no? El embrión del estadio, del Estadio Azteca, muy cercano a mi domicilio, en las noches para conciliar el sueño o como arrullo, oía todo el martilleo de la construcción del Estadio Azteca en plena noche. Trabajaban, yo creo, las 24 horas, porque se oía tremendo, y sobre todo en la noche era más claro oír los martillazos a 2 kilómetros de distancia. Pero en fin, el Estadio Azteca, Azteca siempre. Bueno, en esta ocasión, ¿por qué de todos modos entre libros y cuadernos? Bueno, tengo por aquí un libro y unas revistas oficiales, guías de la Copa Mundial, que quiero comentar rápidamente con ustedes, ¿no? El principal librito que tengo por aquí, quiero decir también que hay muchos libros sobre fútbol. eh, el sudamericano Galeano ha escrito sobre fútbol, algo de Sol y Sombra, me parece el nombre, un título muy importante que no he tenido la oportunidad de leer. Juan Villoro ha escrito ya varios libros sobre fútbol que tengo ganas de leer, pero no he tenido oportunidad ni siquiera de adquirir los libros. Y hay mucho material sobre fútbol. Yo por aquí tengo uno, novela de un danés. Ahora Dinamarca no asiste al mundial, pero curiosamente es de un danés, un escritor danés que fue jugador en algún momento dado de divisiones inferiores, ni siquiera la máxima liga, pero de todos todas las entrañas de las ligas danesas, precisamente a nivel popular, salpicado de una vida privada, amorosa, etcétera. Es una novela interesante. Es El ángel del fútbol de un danés. Me recuerdo el apellido del autor, algo así como Nielsen, este, danés, El ángel del fútbol. Es muy interesante. Pero hoy no me hablo de dedicar de eso, sino de lo que tengo aquí. Yo como colecciono un poco de cosas y tengo esto que sí adquirí por ahí del 2010, que es la historia general del fútbol mexicano. Historia general del fútbol mexicano, una edición de la Federación Mexicana de Fútbol por sus 80 años, ¿no? Nuestra federación que también tiene sus asegúnes, sus corruptelas, sus conflictos, etcétera, pero pues es la que organiza ya institucionalizado el fútbol en México. De apertura aquí empecé a recolectar aquí algunos autógrafos. Estos no los ubico ni de quiénes son, si eran importantes, pero tendría que hacer mucha memoria para ver de quiénes son. Y acá atrás tengo otros que ahorita finalizo con ellos. Pero bueno, fue una edición muy interesante porque es
la historia desde las ligas amateurs en México, los primeros campeonatos, aquellos que incluso no se cuentan mucho todavía y que cosecharon algunos equipos desaparecidos como el Marte. Había un club Marte, había un club de la Liga Mexicana España, claro, conformado por muchos españoles o casi todos españoles en ese tiempo, pero era el Club España en México. El Club Marte también tenía españoles. Casi la mayoría de los equipos tuvo muchos españoles porque fueron grandes fundadores aquí del fútbol mexicano, aunque el primer equipo de fútbol en Pachuca fue gracias a los ingleses, pero, pero bueno, trae toda esa historia. En ese tiempo, Justino Compeán era el presidente de la federación, traía ahí una presentación. Luego vienen aquí los anuncios, ¿no? La publicidad, ahí está Osvaldo Sánchez. Pero bueno, acá lo interesante sobre todo es cómo va hablando de toda el nacimiento del fútbol, precisamente parte de hablar de la época inglesa, por ahí dice, la época inglesa, ¿no? Acá, acá dice, la época inglesa, y vienen varias temporadas desde el 1904, comienza con ello, ¿no? Empezó con antes, bueno, con 1904, allá por los años en que nació mi padre, 1904. Curioso. Bueno, y fue en una época inglesa, porque repito, la fundación del Pachuca y toda esa cuestión. Y después también ubican la época española, ¿no? A partir del 14, 1914, 15, la época española. Y bueno, no traigo ahora seleccionado para decirles algunas anécdotas, cosas así, detalles que me han llamado la atención. Seguramente por ahí subrayé alguna cosa. Ya me lo leí todo. Este, es bastante porque son letras pequeñas y son más de 200 páginas de un libro grandote, porque sí está grandote. Este, y bueno, quiero tener uno así de los mundiales. Tengo algo de los Juegos Olímpicos que ahora no es tema. De historia de Juegos Olímpicos, hasta dónde iban, uno que tengo por ahí, creo que está, que llegó lo de Grecia o lo de Corea, Japón, por ahí, no recuerdo bien, que ya también, pues se tiene uno que ir actualizando y van saliendo cosas nuevas. De fútbol también han salido materiales de este tipo, muchos. Quiero conseguir alguno que hable del fútbol de Copas del Mundo, ¿no? Así como aquí habla de toda la historia de México, pues quiero tener uno de ese otro tipo. Acá dice en la época del profesionalismo disfrazado, ¿no? Y ya empezaba un poco después de lo amateur a hacer ya un poco más formal, y dice que disfrazado. Y luego formalmente la época del profesionalismo que lo ponen aquí a partir de 1943, ¿no? Todo eso pues yo no lo viví, obviamente, y me interesó mucho saber lo que era el fútbol antes de que yo naciera. Y luego pues ya por fin llegan los 50, donde yo aterrizaba, y los 60, que son realmente los que yo empecé a vivir. Les decía que yo conocí lo del Estadio Azteca en 64, la construcción del Estadio Azteca. Me planteé ahí donde iba a ser la cancha, porque ahí era, todo estaba ya, creo que estaba hasta medio aplanado ahí, aunque había mucha tierra, pero estaba perfectamente dibujada esa especie de óvalo para después empezar a construir ahí alrededor todo lo demás, ¿no? Ya había varillas, ya se había levantado algo, no así tremendo, pero sí tengo sensación de que empezaba un levantamiento de algo, una partecita, y lo demás pues totalmente montes de tierra, en fin, mucho polvo, fabuloso todo eso. Eh, bueno, incluso, bueno, a quienes me estén siguiendo, me vayan a seguir aquí grabado por YouTube, en mi página precisamente de Teófilo Huerta en las letras, en Facebook, he puesto una descripción de todo mi entorno, eh,
de vivencia con respecto al Estadio Azteca, presente esa anécdota de cómo lo conocí, y luego mi último partido al que he ido, México-Portugal, en marzo de este año, 2026. Hablaba de que el primer mundial, que a lo mejor tuve referencia por ahí, que me haya llegado alguna noticia, que haya visto yo algo, que hayan comentado, posiblemente haya sido desde el 62, porque coincidiría que ahí empezaba un poco el interés. Pero ya que tenga yo conciencia, 1966. No que haya seguido yo todos los partidos, no sé, además no creo que hayan transmitido todos, eh, pero ya empezaban las transmisiones, claro, en blanco y negro. Pero tengo muy presente la cuestión de la participación de México. Quizá tampoco haya yo seguido partido a partido, pero supe que el momento en que México podía pasar a otra fase dependía de un partido contra Uruguay. Y entonces estuve muy atento al México-Uruguay y fue mediodía de México. Estaba en la escuela, obviamente ahí no hubo suspensión de clases ni nada porque no era en México, era en Inglaterra el Mundial, pero sí empezaba en las escuelas a tener también esa cuestión de pasar eh, transmisiones, pero esta no fue por televisión. Creo que además a lo mejor no llegaba por televisión, sino grabado o después. No tengo mucha idea. Sí he visto ya los goles y todo eso, narraciones de Fernando Marcos y eso ahora, ¿no? Ya después. Pero en ese tiempo no ubico que haya yo tenido la transmisión del fútbol mexicano, pero sí ese partido de México-Uruguay por radio. Y el radio lo pusieron por un altavoz en la escuela, en la primaria. Y entonces era muy emocionante estar siguiendo toda la narración y yo imaginarme el partido, el movimiento de la pelota, todo. Eso fue el inicio finalmente realmente de la pasión por el fútbol de parte mía. Meses después empezaría a jugar en la misma escuela y el mismo año, por esos días, al fútbol allí en la propia escuela, en el recreo, y a sentir la emoción de pegarle a la pelota y meter goles y toda la cuestión, ¿no? Entonces, pero el gancho yo creo que fue ese México-Uruguay, en la narración y la emoción y todo, pero nada pasó, no hubo gol, 0-0. Y la desilusión porque con eso México no pasó a la siguiente ronda, ¿no? Pero fue la primera experiencia. Ya 1970, había llegado, incluso creo que la tele de color, no recuerdo bien si ya había color el México 70 o todavía en blanco y negro, pero más o menos coinciden esas fechas. Y el hecho está que ya había transmisiones, que los partidos de México los vi todos, hasta la derrota con Italia en Toluca, pero la emoción también de ver y de salir a las calles y gritar México, México, ya ahí en el 70. Ya. Así que sí, soy un apasionado de fútbol y de las transmisiones, pienso ver la mayor parte de partidos posibles de este Mundial 2026. Eh, Soy un poco escéptico con la selección, pero a la vez que no está plagado así de grandes estrellas ni tanta cosa, pues a lo mejor ahora está más disciplinado el grupo tácticamente también. Entonces por ahí pueden dar alguna sorpresa. El salto a 16avos seguro debe de estar, eso sí, se debe de comprometer de alguna manera, pero de ahí en adelante ya es un volado casi con nuestra selección. Será ganancia que pase de 16 a octavos, ¿no? Y ya de octavos para adelante, pues es la ilusión que empieza siempre, ¿no? Por dentro, a pesar de todo, pero quién sabe, no lo sé. Bueno, entonces estamos en esto, temporada de los 60 ya, y de ahí en adelante, y llega precisamente hasta pues, principios de los 2000, en que fue esta realización del libro por los 80 años de la federación, ¿no? Llega a la temporada 2005-2006. No sé por qué llega hasta allí, porque abajo lo prepararon con mucho cuidado. Hasta 2007 prácticamente llega. Y realmente yo recuerdo que este libro lo conseguí un poco después, pero quizás sí coincide, porque acá aparte dice aquí
80 años la Federación Mexicana de Fútbol en 2008. Bueno, termina con el torneo de 2007, pero ya está en 2008, que es cuando adquiero el libro. Pero este lo conservaba y lo llevé en 2010, entonces lo conseguí en 2008 y lo llevé en 2010 a una entrega de trofeos ahí en Hacienda de los Morales, ahí en la colonia Polanco, muy cerca del periférico. Y llevé mi tocayo, Teófilo, y él también todavía ahí, pues está bastante jovencito, estaba empezando la prepa, adolescente prácticamente, todavía le emocionaba el fútbol, él sí ya perdió, creo, la emoción por el fútbol después de que le han sonado mucho su Cruz Azul, aunque a últimas fechas, pues ahora sí ya gana el Cruz Azul, pero se desilusionó mucho él, ¿no? Y eso que pues yo no le metí ni siquiera al equipo, porque eso no es el mío. Pero bueno, entonces resulta que vamos a la Hacienda de los Morales a esa entrega de trofeos para que viera jugadores ahí de fútbol, yo también, obviamente. Y pues yo fui el que él llevaba una libretita, él recolectó algunos autógrafos en una libreta, ya empezaban los celulares, pues ya estaba en la cuestión de las camaritas en los propios celulares, así que nos tomamos algunas impresiones allí con jugadores, sobre todo el chamaco se tomó varias. A mí me interesó tomarme la foto con el Chicharito, que llegó, estaba en su apogeo, se acababa de ir al Manchester United y pues era toda una celebridad, muy joven el Chicharito y muy amable, nos aceptó la foto. Nosotros, mi hijo y yo, llegamos tan temprano a la Hacienda de los Morales que esquivamos sin ninguna preocupación a los unos cuantos vigilantes que andaban allí de traje y toda la cuestión, que han de haber pensado que íbamos al restaurante, a alguna otra zona, y nos colamos con tal naturalidad que fuimos avanzando, avanzando, hasta entrar a la zona preferencial, a la que no estaba invitada el público, porque de alguna manera creo yo llevaba una invitación por parte de alguna radiodifusora que gané el pase para ir a ver a los futbolistas, y eso eran en unas butacas que habían habilitado allí en un auditorio hechizo, no sé, muy, 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 muy pequeñito ahí, propio en la Hacienda de los Morales. No sé si lo tengan siempre, una ocasión bastante pequeña, o haya sido construida en ese momento para esos tipos de eventos. La cuestión está que a la mejor nos fuimos a sentar allí porque finalmente era parte pues de ver el evento ya, ¿no? Pero la dicha que tuvimos es que como media hora antes, una hora antes del evento, pudimos compartir en la sala en que llevaban a los futbolistas y entraban, yo creo, nada más amistades, algún familiar, amistades, funcionarios de la Femex Food, etcétera, gente muy selecta y nosotros dos coladísimos ahí sin que nos dijeran ya nada, ya adentro ahí, pues ya realmente no nos iban a jalar ni a sacar ni nada, ni se dieron cuenta, ¿no? Ya habiendo pasado como Pedro por su casa, en ese momento en que estábamos ya instalados ahí dentro, había habilitados silloncitos como salas ahí, todo perfecto, no hubo ningún problema, entonces estuvimos ahí casi departiendo con los futbolistas, o sea, foto por aquí, foto por allá, ¿verdad? En ese tiempo también Barrera había salido a jugar al extranjero, foto con ellos, foto con los, con los dos gemelos porteros del equipo de la universidad, el Picolín Palacios y su hermano. Esa foto se la tomó mi hijo. Y entrenadores, en fin, pues, todo el medio futbolístico ahí, todos los que iban a ser galardonados, llegando. Y yo con mi librote, como niño, ¿no? Cincuentón en esa etapa, pues andaba ahí recolectando felizmente autógrafos que conservo aquí. Felizmente, no sé si la nitidez de la cámara, ahí están los autógrafos, ¿no? Ahí hay muchísimos autógrafos. A la vuelta siguen, siguen y siguen. Ay, no me tengo que acercar tanto, sino hacerme
para acá. Ahí están, para arriba. Ahí siguen, ¿no? Todo eso. Y los dos del principio que les digo que no recuerdo mucho. Entonces, pues por aquí precisamente muy claros. Por ahí debe estar el del Chicharito muy claro. Sí, acá. Se acerca un poco. Mm, no hallo la distribución de la. Pero acá anda el Chicharito. Aquí. Es Chicharito el autógrafo. Bueno, ese los comento. Chicharito. Paco Gabriel de Anda, que fue delantero sobre todo de Santos, aunque también se estuvo en el Atlas, en el Cruz Azul, en varios equipos. Llegó a vestir la camiseta verde de la selección nacional, aunque no fue a ningún mundial, o no sé, creo que no fue a ningún mundial. Paco Gabriel de Anda, y ahora es muy conocido por sus comentarios en ESPN, la cadena norteamericana que tiene acá su sucursal en México, y me tomé una foto recientemente en el partido de México-Portugal, allá a las afueras del Estadio Azteca con Paco Gabriel de Anda. Está el Chicharito, Torrado, Gerardo Torrado aquí en medio, una firmota. Por ahí estaba la de Palencia también, me tengo que identificar. Hay aquí una muy característica, Salcido. No, pero Salcido no recuerdo haberlo visto. Es que pareciera que dijera ahí algo. Hasta puso su número 17, claro, de su equipo, no sé. Barrera, aquí está Barrera. Son los que identifico, porque está muy claro, aquí sí puso Torrado, aquí puso Barrera, aquí puso Paco Gabriel de Anda, aquí puso Chicharito. Y los que no pusieron, pues ya se me borraron varios de la mente. Y eso que iba yo a tratar de rescatar. Aquí pareciera que alguien puso Castro, pero no recuerdo un Castro. En fin, también Michel, que era el portero de las Chivas en ese entonces, también había recabado yo la firma. Hasta puso a alguien para mi amigo Teófilo, pero no sé quién fue. Bucetich, el entrenador, también está por aquí, en medio. De la Torre, Chepo de la Torre. O sea, dos entrenadores que han sido mexicanos. Y bueno, ahí están las firmas de varios de ellos. Paco Palencia también me acuerdo, nada más que no identifico ahorita la firma. Imagínense que me puso para mi amigo Teófilo, tampoco lo identifico. Acá atrás, de veras que se me borran muchos, ¿no? Y de Palencia recordaba yo alguna. Creo que es una de las bonitas que están por acá. Muy estilizadona. Pues no sé. Bueno, y de acá del mero principio, pues menos también. Identifico quién me puso. Es fue uno de los primeros que yo creo que les pedí. Y luego dije, no, mejor me voy al final que tengo más espacio. Entonces, pero no sé cómo fue. Entonces ahí andaba yo pepenando para la foto a Chicharito y para el autógrafo. Y luego los demás para puro autógrafo. Ya no me interesaba tanto la foto con los demás, sino los meros autógrafos, autógrafos. E iba yo a consignar quiénes habían sido, porque en ese momento sí recordaba varios más. Pero ahora tengo borrados ahí algunos y identificar un poco el de Palencia. Bueno, eso es lo que más quería yo sacar de ¿no? Porque lo tengo pues ahora como un tesoro pequeño aquí, por los autógrafos, por las firmas valiosas que estamparon, ¿no? Porque luego va uno así con libretitas pequeñas y se pierden, ¿no? Se pierden muy fácilmente un papelito y todo. Yo he perdido autógrafos importantes, por ejemplo, nada menos que, me parece que de Arlindo Dos Santos, un futbolista que qué barbaridad, pues creo que fue el que anotó el primer gol en el Estadio Azteca. Era del Club América y era una persona de raza negra y era muy característico a la hora que fui al entrenamiento también de niño, todavía como 11 años, cosas así, a los campos de la América que todavía no eran muy cerca de los de ahora, pero era
donde ahora está una concesionaria y la estación de XCW que volvió a estar allá en el sur, desde ese tiempo tenía una transmisora y ahí justo tenían unos campos, ahí eran los campos de la América. Después la W a la mejor fue a dar allí otra vez, después de estar en el Ayuntamiento 52 en el centro, y donde estaba la antena y toda esa cuestión, terminó siendo una concesionaria de automóviles, ahora sobre Calzada de Tlalpan, ¿no? Ya ni rastro hay de eso, ¿no? Pero todo eso, desde esa concesionaria hasta la W, todo eso eran del Club América. Después se fueron un poquito más adentro en el fraccionamiento de Los Olivos, o muy cerca de Los Olivos, a que le dicen Cuapa, Cuapa, porque está cerca de la calzada Cuapa que lleva a Villa Cuapa, pero es más pegado hacia Calzada de Tlalpan y el fraccionamiento de Los Olivos, donde están ahora, y que también obviamente conocí, pero, y no soy de americanista, soy chiva, pero es lo que me quedaba cerca. Y había recolectado varios autógrafos de jugadores del América, uno que había firmado Iniesta o Iniestra, Jorge Iniestra, del América, era portero importante, y todo eso lo perdí en una libretita, lo perdí, y perdí el del Morenazo, que había un par en el América, entonces no tengo así la certeza al 100%, pero de menos el 50% de que pudo haber sido Arlindo Dos Santos. Es un autógrafo medio rarito, medio curioso, y lo conservé muchos años, hasta joven, pero después a la mera, ya que tenía yo varias libretitas por ahí, arrugadas, que esto, que otra limpieza en cuarto, dije, va, ya, fuera, y, y amolé totalmente sus primeros autógrafos. Y luego ya en la adultez, llegué a tener el de Hugo Sánchez, que tengo fotografía con Hugo Sánchez, pero esa vez no sé, ahí firmó, dizque para el periodiquito de novedades, y no la conservé porque se fue a la hora de que la fotografía para la edición y todo eso, y perdí ese autógrafo. Y luego rescaté el autógrafo encontrándomelo una noche en Liverpool de Perisur con su esposa, la española, su segunda esposa, y le pedí otra vez el autógrafo y se volvió a perder por ser una hoja, por tonto, obviamente, pero bueno. Y luego también perdí, y también fue en un Liverpool, pero de Félix Cuevas, encontré a César Luis Menotti cuando acababan de despedirlo de la selección mexicana, sus últimos días en México y andaba por allí. Y hasta le dije que lástima, porque yo soy de los que me gusta más todo lo nacional en la selección, incluido el entrenador, pero Menotti tenía una filosofía muy especial, me caía bien el tipo, y esa vez le dije que lamentaba que lo hubieran despedido porque yo creía que ahora sí íbamos a llegar a semifinales en la siguiente copa que él estaba preparando, ¿no? Fue ya por los 90, ¿no? Ya era para la del 94, luego a la mano entró el quite de Miguel Mejía Barón, toda esa cuestión, pero pero en ese entonces fue con César Luis Menotti, que también me dio un autógrafo y también se me extravió. Así que ahora dije, no, ¿qué llevo? ¿Qué llevo? Ah, pues si tengo esto, ¿no? Y aquí está, bien conservado. Bueno, ¿qué más les digo? ¿Qué más les comento en este programa especial del Mundial? A escasas horas de que empiece. Pues que tengo aquí varias publicaciones, la guía oficial que empecé pues ya muy tarde, porque pues yo les digo, empecé con lo de fútbol desde el 70 ya formalmente, el 66 me involucré un poco, ¿no? Con esa narración, y el único partido que sí vi en vivo fue la final, ¿no? El de Alemania-Inglaterra y el famoso gol que metió a Inglaterra, que dicen que no fue gol, que nomás pegó en la raya, y no sé qué tanto, con lo cual ganó la Copa Mundial Inglaterra, pero fue esa final Inglaterra-Alemania, ¿no? Emocionante y toda la cuestión. Entonces fue la primera forma de involucrarme con un mundial, ¿no? Realmente. Pero el día 70 lo vivía en pleno. Hice un álbum que también desapareció, junto con uno del espacio que había hecho, de la conquista de la luna y los Juegos Olímpicos.
no, más bien los álbumes que hice fueron de los Juegos Olímpicos y del espacio. Del 70 realmente no hice, estoy confundido aquí, aunque en ese tiempo ya también se acostumbraba a recortar en revistas que venían fotos de futbolistas y por ahí tenía algo parecido a un álbum, ¿no? Aunque nunca he llevado el álbum en todo ese Panini y esas cosas, eso sí, no, ese sí no lo he llevado yo, por más apasionado que he sido el fútbol. Qué bueno que no, porque es un gastazo y es un relajo, ¿no? Lo último que viví fue también con mi hijo, uno de los mundiales, que tuvo ahí su álbum, pero ahí andaba con sus estampas y toda la cuestión. Bueno, pero lo que sí me ha gustado es la guía oficial, pero ya mucho tiempo para acá. La primera que tengo aquí guardada es de Alemania, Alemania 2006. Entonces, viene toda la guía, toda la cuestión, introducción, jugadores, estadios, equipos que van a participar, horarios, grupos, etcétera, etcétera, ¿no? Para que uno vaya siguiendo, además apuntando ahí los resultados del fútbol, ¿no? Entonces, esta primera guía fue la de Alemania 2006. Después tengo, nada más se las muestro, repito, no tiene caso que vaya yo haciendo más detalle del contenido. La guía oficial FIFA 2010, esta es la de Sudáfrica. Sudáfrica. Entonces, pues también aquí todo el asuntillo, ¿no? Y ahí voy llenando, pues obviamente voy poniendo los resultados, ahí tengo constancia de los marcadores, de los puntos, hasta conseguir al campeón, ¿no? Sudáfrica 2010. Luego llegó Brasil 2014. Ahí está, 2014. Uy, trae suelto el calendario. Ah, no, es que había otros calendarios y de todos modos, si me llegan otros calendarios, pues también los lleno. Lleno resultados en la guía, lleno resultados en lo que me llegue, para tener un poco la constancia histórica. No lo repaso mucho porque pues pasa el tiempo, llegan los Juegos Olímpicos con los cuales también me involucro. Haré uno dentro de 2 años con otro libro parecido a este de la Federación de los Juegos Olímpicos. Y entonces me voy involucrando bastante en lo siguiente y ya me gana el tiempo y ya me meto en lo que va a venir, ¿no? En el presente, más que en el pasado. Sí me gusta recorrer un poco al pasado, pero ya más sintético, ¿no? Más sintético. Y me gustaría tener un libro formal sobre la historia de las Copas del Mundo. Esta es la guía de fútbol, pero editado por Fútbol Total, guía 28, 2018 Mundial. Este es el de Rusia. Estos generalmente los adquiría yo en el Sambors, todos prácticamente. Llegó luego el más reciente que ha habido, el de Qatar. Este vino en otra forma horizontal, curiosamente. Programa oficial Qatar. Está padre. Es una edición curiosa porque vienen las fotos así más grandototas, como está apaisado, como se dice en la jerga de la impresión. Horizontal, apaisado. Entonces, está llamativo ahí, toda esta guía de Qatar, ¿no? Y así me estaba ganando allí el tiempo y justo fui a un Sambors, pero había visto yo que había uno de esos tamaños, de esas características y a la mano no lo adquirí en el Sambors, sino terminé adquiriéndolo en Gandhi y creí que iba a ser tipo como revistona más grande y a lo mejor ahora es más pequeñín, más sencillón, pero la edición es bastante decente. El papel de todas estas es muy bueno, ¿no? Incluso este es más gruesecito que el de las anteriores, que es más tipo revista, y este es más tipo como librito. Entonces, aquí está ahora dice que el Mundial México, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Pero bueno, Mundial 2026. Curioso, viene en la portada Messi, luego en medio está este cuate Yamil Yamal de España, y luego el jovencillo que va a ser revelación, y luego también por ahí está Mbappé, ¿no? De Francia, y por ahí está
un inglés y un alemán que no distingo. Por acá viene el crédito, pero no los tengo muy ubicados. No sé por qué si pusieron a estos tres tan característicos como Messi, Mbappé y Yamal, les faltaron dos de sujetatura, que serían Cristiano Ronaldo y Haaland de Noruega, ¿no? Que vendría siendo junto con Yamil Yamal los que, los que pintan ahora como un nuevo relevo junto con Mbappé, ¿no? Entonces serían los dos ya que se van, Messi y Ronaldo, y los tres nuevos que llegan fuertes. Seguramente habrá una estrella nueva que surja acá, alguna. Hay otros además también grandes, ¿no? Pero digamos de los más famosos que más se insiste sobre ellos, pues es Mbappé, Haaland de Noruega, que es una máquina, chavo, ¿no? Automatizado, un robot, mete goles, y Yamil Yamal, que le falta pues, crecer muchísimo, pero que seguramente la va a romper también acá con España, si no lo lesionan otra vez, porque además que sabe si juega el primer partido. Entonces, ojalá y apareciera a esos niveles este cuate, ¿no? Un niño que va a jugar de México, Gilberto Mora, o la hormiga si la dejaran jugar y metiera goles a nivel mexicano, ¿no? Pero no, bueno, a nivel mundial es eso, pero me extraña que a la hora que determinaron esto no hayan puesto a Haaland y a Cristiano Ronaldo. Quizá, como en todo lo comercial, hasta para aparecer en una foto así, pues tienen que soltar lana a los propios jugadores, intereses comerciales, etcétera. ¿Quién sabe qué sucede? ¿No? En la contraportada viene la selección de Argentina ganando la Copa reciente de Qatar, ¿no? Mundial. Entonces ahí está la selección de Argentina. Y viene, bueno, de México han inflado mucho, a mí me parece, a Raúl Jiménez, realmente, pues es un delantero que fue al extranjero, que ha tenido, que a lo mejor sí va a convertirse en el nuevo goleador, porque pues como ya Chicharito además no lo dejaron meter más goles, porque ya no lo llamaron a la selección, si no hubieran llegado, como dijo Miguel Herrera una vez, este chavo va a llegar a 70 goles. Y sí, fácil hubiera llegado a 70, ahorita se ve un récord que nadie lo hubiera roto hasta dentro de muchos años más. ¿Sí? Y tenía la posibilidad, estaba allí. Si no a 70, de menos hubiera llegado como a 60, 62, yo calculo. ¿Sí? Unos 10 goles más en el periodo que ya no lo dejaron jugar, que fue un par de años más, o 3 años ya, de preparación de la Copa Mundial de Qatar. Ya nada más jugó un año, me parece, un año y medio, y después ya no lo llamaron por lo que haya sido, su culpa, etcétera, pero ya no fue convocado y en ese momento todavía hubiera podido. Ya ahorita en el regreso que tuvo acá con Chivas y todo, pues ya no, ya no carburó, pero todavía había carburado, digamos, en Los Ángeles, en Galaxy de Los Ángeles, había sido goleador ahí, había metido goles, entonces es un hecho que con selección hubiera metido, y hubiera metido también goles a, en Qatar, hubiera metido de menos uno más, y hubiera sido también hasta el momento el líder goleador, porque lo es junto con Luis Hernández, pero empatado, y además con más mérito Luis Hernández porque fue en un solo mundial, y Chicharito fue en 3 mundiales diferentes, pero aunque hubiera sido en 4 mundiales diferentes, con un gol más, hubiera sido líder. Entonces, no fue, no fue eso, y ahora, pues este cuate sí tiene posibilidades de que empate, rebase al Chicharito, ya sea en el Mundial o un poco posterior, porque pues, lo van a llamar todavía un par de años más a la selección, seguramente. A lo mejor ya no llega a Uruguay, además no como número uno, pero pues va a tener oportunidad. Entonces, va a seguir siendo ahí referente, pero a mí se me hace de mediano, ¿no? Porque ha estado en equipos medianos en Portugal, en España y en Inglaterra mismo, que es la Premier League, que sí es una gran liga, pero no estuvo como Chicharito en equipos más reconocidos como el Manchester United, como Real Madrid, como Leverkusen. Es otra cosa, es muy diferente. Y yo creo que aquí en este mundial que tendría que estar como dándole oportunidad allí, aunque también falla goles, pero mete goles, es la hormiga. Es su momento, debería de ser.
pero pues son las políticas, el entrenador, que no, todavía no, y pues como yo no soy entrenador, la hormiga pues, no va ni a jugar un minuto, por ahí, unos poquititos minutos, entonces no sabe uno, ¿no? Que vaya a suceder, pero toda la tirada es que Raúl Jiménez esté. Pero además pues lo ponen así como el emblema de la selección y de esa delantera, cuando, pues sí, se ha ganado a lo mejor un espacio, si hubiera llegado bien a Qatar y ya habiendo desplazado el técnico a Chicharito, hubiera sido como él quería, como el entrenador quería, era Raúl Jiménez ahí, pero él llegó lesionadón y además con una necedad, porque él traía todavía las secuelas de esa pulvalgia muy marcados y llegó hasta allí. Entonces, pues no se vale que haya estado ni siquiera en el Mundial de Qatar. Ahora, bueno, pues ok, no merece estar allí, pero como que dicen, allá no pudo estar como estrella, y era un gran momento. Ahora acá también ha tenido grandes momentos, pero sobre todo en los 2 años anteriores, ¿no? Ya en este año no. Entonces, más ha estado brillando después de su lesión que tuvo en la cabeza, cosas así, hacia 2023, 2024 y todavía parte de 2025. Pero con la selección no tanto, no tanto. Y en 2026 ha estado bastante flojo. Entonces, la hormiga es un jugador que ahorita sería más representativo, más importante. Entonces, pues a nivel de esta guía, toman ahí también como referente a Raúl Jiménez. Me rechoca que lo pongan ahí. Yo no diría que pusieran aquí a la hormiga, ¿no? Pues ese podría ser revelación, pero tampoco como ícono. Pero quizá ni Gilberto Mora tampoco, que apenas va a crecer. Pero quizá Johan Vázquez podría estar allí, este, con más merecimiento. En fin, ahí lo pusieron como la relación mexicana. Y bueno, aquí voy hasta ahorita en la lectura, a la mitad. Obviamente ya próximamente en esta semana deberé de terminar. En la mitad y con las estadísticas ya también echándole el ojo. Listo a apuntar también aquí hacia el final. Detalles, aunque también ya en mi laptop, pues también a nivel virtual, a nivel digital, pues voy a tener mis estadísticas, que también las llevo desde hace tiempo. Entonces ya estoy preparado ahora para este mundial con esto, eso es lo último. En fin, así está la cosa. Ya me fui también con comentarios hasta de cómo quiero yo la selección, pero ya empezaremos a ver a partir del día de mañana. Ustedes ven esto grabado y posteriormente, etcétera, pues ya habrá sucedido, ya tenemos la historia completa. Les agradezco mucho su atención. Me llevé casi un primer tiempo de un partido de fútbol emblemático. Casi, pues estoy terminando al minuto 45, así que les agradezco muchísimo su atención. No pude percatarme aquí de alguna visita, comentario, pero seguramente posteriormente puedan llegar. Y agradezco de antemano esa atención que puedan brindarme y a quienes además les guste el fútbol. Así que ahora esta cuestión de las letras, pues es que también trae letras, ¿no? Mucha fotografía, muchas estadísticas, mucha cuestión de deporte, de fútbol, pero finalmente a la hora de que se patentice y se hace la historia del fútbol, pues queda gracias a las letras que manejamos los humanos. Así que por eso eh, se metió aquí esta cuestión, además de esas guías tipo revistas, y esta que pues sí viene siendo un libro, aunque sea un libro de fútbol y un librote, ¿no? De estas pastas duras y que aquí tengo con mucho cariño y con todos esos autógrafos que aquí les mencioné. Y con esto y ese más tiempo, llegamos al minuto 44 y pico. El árbitro dice, se acabó el partido casi al minuto 45. Muchas gracias y hasta luego. Disfruten el mundial, disfrútenlo.